Contextos. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, Juan, muy buen día a todos. Hay un libro que mucho les recomiendo. Lo escribió Fray Bartolomé de las Casas, aquel dominico ejemplar que se distinguió, no es solo en la historia de lo que hoy es México, sino en la historia de la humanidad como el gran protector de los indios, Fray Bartolomé de las Casas. De veras, este personaje es maravilloso y siempre es digno de estudio y de encomio. Él enfrentó enemigos formidables por defender precisamente a los naturales de América. Incluso en una ocasión fue convocado en Valladolid a un congreso, un convento franciscano, donde se dio la famosa controversia de Valladolid. Hubo varios debatientes, pero los dos principales fueron Bartolomé de las Casas, en defensa de los indios, de su racionalidad, de su dignidad humana, de sus derechos humanos, y Juan Ginés de Sepúlveda, defendiendo el derecho de conquista y de subordinación de los naturales de América. Juan Ginés de Sepúlveda era nada menos que el preceptor de Felipe, el futuro rey Felipe II, que a partir de 1556 se convierte en monarca español, y era cercano al rey Carlos I de España, Carlos V de Alemania, al emperador Carlos V. Bartolomé de las Casas ya había hablado con Carlos V, lo mismo a través de un intercambio epistolar que en persona, y se granjeó de alguna manera la buena voluntad de este monarca español. Entonces, en este convento franciscano, el dominico Bartolomé de las Casas y el sacerdote del clero secular y gran doctor Juan Ginés de Sepúlveda se enfrentan. Debo aclarar que no es como muchos dicen para ver si los indios tenían alma o no, o si eran racionales o no. Ya para la Iglesia Católica, el pontífice Pablo III, el Papa Pablo III, en 1537, 13 años antes de esta controversia de Valladolid, publicó una bula Sublimis Deus, donde habla de la condición humana de los naturales de América y del respeto que merecen como dignos hijos de Dios. Aquí lo que se discute son los derechos de conquista y sobre todo el tratamiento que se debe dar a los conquistados. Por supuesto, hay referencias constantes también a lo del alma, aunque supuestamente ya estaba finiquitada la situación. Que se pensaba que no tenían alma. Que se pensaba que no tenían alma. Pero eso también metía en un problema a los conquistadores. Si el derecho de conquista decía que eran pecadores, pues sí, y ¿cómo no tienen alma? Evangelizar si no tenían alma, ¿no? Exacto, exacto. Efectivamente. Fíjate, Juan, me di a extraer algunos pasajes de este libro que aquí tengo, de brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y, por ejemplo, platica Bartolomé de las Casas. En este reino o en una provincia de la Nueva España, yendo cierto español con sus perros a caza de venados o de conejos, un día no hallando qué cazar, parecióle que tenían hambre sus perros. Y agarra a un muchacho chiquito junto con su madre y con un puñal le corta a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte. Y después de comidos aquellos tarazones, les echa todo el corpecito en el suelo a todos los perros juntos. Él platica, por ejemplo, que aunque no tenían condición de esclavos, eran tratados como esclavos. Y así como a una res, al ganado, los ganaderos les marcan con hierro, a los indios les marcaban incluso en el rostro para indicar quién era el propietario de sus indios. Y si el propietario comerciaba con los indios, es decir, los trocaba con otros españoles,
pues le ponían una nueva marca. Y había algunos indios que tenían 3 o 4 sellos en el rostro. Imagínate el hierro al rojo vivo, el hierro candente aplicado al rostro. Otro fragmento. Una india enferma, viendo que no podía huir de los perros que la perseguían y que no le hiciesen pedazos como hacían a los otros, tomó una soga y atóse al pie un niño que tenía de 1 año y ahorcóse de una viga. Y no lo hizo tan presto que no llegaran los perros y despedazaron el niño, aunque antes que acabase de morir, lo bautizó un fraile. Otro fragmento. Cuando se salían los españoles de aquel reino, dijo uno a su hijo de un señor de cierto pueblo, provincia, que se fuese con él. Dijo el niño que no quería dejar su tierra. El español le responde, vente conmigo, si no te voy a cortar las orejas. Dice el muchacho que no quiere irse. El español saca un puñal y le corta una oreja y después la otra, y diciéndole el muchacho que no quería dejar su tierra, le cortó las narices, riendo, simplemente como si le diera un repelón nomás. La brevísima relación de la destrucción de las Indias es un libro breve, muy atacado, muy combatido. Sin embargo, se abrió paso. Los malquerientes de Bartolomé de las Casas dicen que mucho contribuyó a que se forjara la leyenda negra de España. Es decir, la imagen negativa, el desprestigio, el oprobio, la ignominia que han cubierto a los españoles, a los conquistadores españoles con todo tipo de abusos, atrocidades y tropelías que cometieron en la Nueva España. Bartolomé de las Casas, aquí lo mencioné, hará cosa de 1 mes, él mismo fue encomendero, y aunque era supuestamente un encomendero suave, pues no dejó de ser reconvenido por un dominico que mucho influyó en su conversión. Ahora está de moda la palabra metanoia. Metanoia, cambio de conciencia, ir más allá en la conciencia, trascender la mentalidad habitual. O la palingenesia, la renovación, el renacimiento, la transformación cualitativa del ser. Pues Antón de Montesinos, que defendió con todo su ser a los naturales de América, le puso el ejemplo a Fray Bartolomé de las Casas. Él era un seglar, él era un encomendero, él buscaba la honra mundana, el dinero, el poder, la riqueza, pero el contacto con Antón de Montesinos y ver el sufrimiento de los naturales de América fue provocando una conversión. Antes de ser dominico ya defendía a los naturales de América. Incluso habla con las autoridades máximas de España, y no con dominicos, sino con frailes jerónimos, se embarca para defender en estas latitudes a los naturales de América. Yo en alguna ocasión, en este mismo espacio, dije, sin embargo, no pudo escapar al espíritu de su época para mal. Por ejemplo, llegó a proponer que se usaran a africanos, a gente de raza negra, en las minas y en los ingenios, porque tenían una naturaleza más fuerte, un natural superior, eran más resistentes. Debo decir también que cuando propuso aquello, él era muy joven y que él mismo renegó de aquella propuesta. Entonces fue un pecado de juventud, aquella propuesta que yo mismo le critiqué en este espacio. Entonces, este debate fue muy intenso, duró semanas, no fueron los únicos participantes, por ahí estaba también Melchor Cano, que era un teólogo dominico que se distinguió en el Concilio de Trento. De hecho, abandona este debate para irse al Concilio de Trento, que acabaría reformando a la Iglesia Católica. El debate tuvo consecuencias. Se creó la figura ya formal, apoyada por la corona, de protector de los indios. Se frenaron las conquistas. Felipe II llegó incluso a prohibir en 1573
conquistas militares. Primero había que tener avanzadas religiosas, dialogar con los naturales, y usar la fuerza como último recurso y procurar evitar por completo los abusos, aunque la conquista misma, tú y yo lo sabemos, pues es un abuso. Entonces, mucho le recomiendo este libro, Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Es un libro de menos de un centenar de páginas, pero es muy, muy rico en su contenido. Es muy fuerte. Hay unos comentarios del auditorio precisamente a propósito de este tema que estás abordando, y esto es lo que nos dice Claudia Belmonte. Leí la novela histórica Isabel Moctezuma, que fue hija de Moctezuma Xocoyotzin, esposa de Cuitláhuac, y al morir de Cuauhtémoc. Después la casaron con un español. No sé si el maestro Mestre lo conoce y me puede decir si es verdad lo que dice o es fantasía. Bueno, la esposa de Cuauhtémoc también fue esposa de Cuitláhuac. Sí. ¿Y era hija de Moctezuma Xocoyotzin? Sí. Sí, es hija y fue reconocida no solo por Moctezuma, sino por, ¿cómo se llama?, los gobiernos españoles. Sí. Sí, porque hasta la fecha, por ejemplo, tenemos a mucha gente que usa el apellido Moctezuma, por ejemplo, Eduardo Matos Moctezuma, el gran antropólogo, Moctezuma Esteban Barragán. Moctezuma Barragán, que fue secretario de Gobernación con Zedillo. Hay un señor que milita en el partido Morena también, Moctezuma. Hermano de Esteban. Hermano de Esteban. Entonces, fíjate, Hernán Cortés apreciaba mucho a Moctezuma. Incluso platica Bernal Díaz del Castillo que cuando Moctezuma finalmente muere, no solo Hernán Cortés, sino mucha gente española lloró por la muerte de Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma, que significa el señor ceñudo, el señor enojado, el señor adusto, Xocoyotzin, el más joven, para distinguirlo del otro Moctezuma, Moctezuma el Huicamina, el flechador del cielo. Entonces sí, la hija de Cuauhtémoc, una de las hijas de Cuauhtémoc fue también, la hija de Moctezuma, perdón, fue esposa de Cuauhtémoc. Y hay poca gente lo sabe. El Salomón de las Américas, el rey sabio de Texcoco, Nezahualcóyotl, el coyote hambriento, el coyote que ayuna, ese poeta, filósofo, hombre de sapiencia, fue el abuelo materno de Moctezuma Xocoyotzin. Entonces, eran gente ilustrada, gente que abrevaban en el Toltecayotl, que eran pues la concepción artística, filosófica, rica de valor estético y en humanidades, en que abrevaban los pueblos más adelantados de Mesoamérica. Y también nos comenta Claudia Belmonte, la misma persona que decía de la novela histórica de Isabel Moctezuma, dice: también leí Azteca de un autor gringo que no recuerdo cómo se llama, muy buena novela, muy interesante, en la que rompe el mito de la guadalupana y que las rosas de la Virgen las trajeron del jardín de Hernán Cortés, porque aquí no había. Uh-huh. ¿Qué tan creíble es lo que ahí se dice? Mire, a mí me gusta esa novela. Habla de Fray Juan de Zumárraga, tiene que hablar con un indio viejo, uh-huh, que había, para que le contara cómo era el modus vivendi y operandi de los aztecas. Gary Jennings. De los mexicas. El personaje, si mal no recuerdo, se llama Mextli. Sí, entonces, es un indio viejo, es un huehue, es decir, un anciano muy sabio y muy taimado, que va soltando a Juan de Zumárraga y a los inquisidores no de la Inquisición, que tristemente es célebre, sino los que lo entrevistan, los que le hacen las preguntas, los que le inquirían, exactamente, va soltando datos sobre la rica cultura azteca. A mí me gusta más
eso es cuestión de gusto, El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga, que ya habrá tiempo y espacio para, si quiere, hablar un poquito de ambos libros, que yo sí recomiendo Azteca. Hace poco, platicando con una maestra, me dice, ay, cómo me gustó ese libro. Y con ella estuve evocando ese libro, pues, lo leí hace muchos años. No lo tengo muy fresco que digamos, pero me gustó. Y, sí. Y también ahí una cuestión muy interesante de ese libro es que también te platica de toda la historia de los aztecas, es decir, de Aztlán, ¿sí? Y cómo salen de Aztlán, en un lugar en el occidente del país, lo ubican más o menos entre Nayarit y Colima, y que de ahí salieron los aztecas originales junto con las otras 7 tribus nahuatlacas que llegaron al centro del país siguiendo la profecía de Tezcatlipoca de encontrar el águila sosteniendo a una serpiente, no devorando, que también es muy interesante lo que dice ahí. Bueno, del Tezcatlipoca azul, es que hay 4 Tezcatlipocas. El Tezcatlipoca azul es Huitzilopochtli, el colibrí zurdo o colibrí del sur, que se convertiría en el rey solar y sobre todo el rey de la guerra. Entonces, tienes mucha razón. Aztlán, por ejemplo... porque aquí también quisiera que aclararas esto, porque como que me quedó medio confuso. Decía, es que es erróneo llamarles a los aztecas de Tenochtitlan. Los aztecas son los que salieron de Aztlán y llegaron a Tenochtitlan. Ya la cultura, la civilización de Tenochtitlan son los mexicas. Entonces es erróneo llamarles aztecas. Muchos estudiosos siguen usando como sinónimos ambos términos, aunque Aztlán, que supuestamente, ya está en esto de controversia, significa el lugar de garzas, el lugar de las garzas, es el sitio de origen, cuya ubicación no se ha precisado. Incluso hay gente que dice que todo es un simbolismo, que no tiene una precisión, nunca tuvo una ubicación precisa en el globo terráqueo. Hay quien dice, sin embargo, que vienen incluso de lo que hoy es Estados Unidos de América, no solamente de los límites entre Aridoamérica y Mesoamérica. Mexica es un término más preciso, pero es válido usarlo como sinónimo. Ahora, México, de donde viene el término mexica, significa en lugar del ombligo de la luna. Bien. Toño, ¿algún punto de contacto? Con todo gusto, Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.